encontramos gente de nuestro lado, digamos, o otros economistas que hagan planteos coherentes de cómo generar empleo genuino. Bueno, acá me parece que es una muestra clara de lo que generaría una simple cláusula en la licitación. Que esto generaría que mucha gente que vive alrededor de las costas ribereñas se quede en su ciudad, trabajando en algo relacionado con la hidrovía, con la industria naval, con la industria pesquera, que se genere un proyecto de vida más digno, que tenga que ver con un poco los que queremos vivir con mejor calidad de vida, lo que queremos vivir en un entorno más amigable, en un entorno que piensa en el buen vivir, que piensa en, bueno, ¿de qué manera? Y bueno, generando trabajo. Si no se genera trabajo, cada vez más gente va a tender a venir a vivir a grandes urbes. Bueno, este es un ejemplo, me parece, de un proyecto de acá a 15 años de cómo generar trabajo. Trabajo en blanco, sin necesidad de algunos de capacitación y otros no, porque no estamos hablando de... Los empleos que aparecen arriba por periodos son los directos, digamos. El que tiene que soldar, el que tiene que aprender un oficio, ese es el empleo directo, el que trabaja directamente en el barco. El otro es el indirecto, que es desde, por ejemplo, el astillero Río Santiago tiene escuelas, el docente que trabaja en la escuela, el que limpia, el sereno, el o la recepcionista, etcétera, etcétera. Bueno, de cada un empleo directo, hay 4 indirectos. Y aparte con una aplicación, como decís vos, de una cláusula sobre el 15% nada más, eh, podés llegar a generar un cambio genuino no solo en cuanto a lo que implica el puesto de trabajo, sino también al desarrollo local. Totalmente. Que eso es algo que muchas veces por ahí se plantea y se dice, no, porque hay que tender a la desconcentración de población o a tratar de dar crecimiento a ciudades medias, ciudades pequeñas, pero sin ningún tipo de proyecto viable, eso por sí solo no va a pasar. Y creo que esto es la Sí, posibilidad de lograr algo así. sí, porque el generar trabajo-empleo genera un flujo alrededor de trabajo indirecto, del el peluquero, el carpintero, el mecánico, el almacenero, que si no se genera un núcleo de trabajo genuino, originario, todo el resto de trabajo indirecto tampoco se genera. Entonces, sí, es un ejemplo de un posible desarrollo local que cuando se lo mira desde afuera no parece tan utópico, ¿no? No parece tan imposible. En el mismo apartado, creo que es en otro libro igual, eh, Pedretti, mi disculpa si estoy nombrando mal el apellido, digamos, elabora una cláusula ambiental también. Eh, porque habla, perdón, esta es una cláusula industrial, no ambiental. Digamos, acá el gráfico lo que muestra es las divisas que se perdieron por no producir, digamos, ese 15% en el pasado periodo, ¿no? Por no aplicar esas cláusulas, se perdieron en la diferencia casi 300 millones de dólares en esos 15 años, ¿no? Es la diferencia entre estos 629 contra los 318. O sea, no solo empleo genuino, sino ganancias fiscales, ¿no? Los que Mira, hubieran aportado acá, sí. aparte ahí tenés el gráfico este de las ganancias que se generarían, también es bastante impactante el tema de qué pasaría si se hubiera aplicado esa cláusula, ¿no? Claro. Es mucha la diferencia de un sector que, como dijimos antes, muchas veces queda como marginal, ¿no? Y sin embargo es de alto tránsito, tiene un peso específico importante
Pero bueno, acá vemos también cómo, digamos, cuáles son los indicadores que nos permitirían pensar por qué hace falta hacer tanto hincapié en el tema de la hidrovía y Claro. en base a esto, ¿qué modelo es el que se pretende? Digamos, ¿qué Mira, modelos son los que están en danza? actualmente Hidrovía Sociedad Anónima lo que hace se encarga del dragado, el balizamiento, el ensanchamiento eh, digamos, del Paraná, ¿no? El dragado se lo deriva a una empresa belga llamada Jean de Null, que supuestamente viene con la tecnología necesaria y con los barcos necesarios como para poder hacer el trabajo, que es un trabajo que no es que vienen una sola vez, hacen el dragado y se retiran, no, es un trabajo permanente, porque la propia sedimentación del río, el río cambia con el tiempo, por las tormentas, por su propio flujo, hay momentos en el cual el Paraná sube, el Paraná baja, estamos en años de un Paraná bajo, entonces eso trae complicaciones, se necesita un mayor trabajo para que puedan pasar los barcos de gran calado. Digamos, todo está privatizado. Ya el nombre de por sí, hidrovía, ya da cuenta de el por qué es un anglicanismo el nombre hidrovía, y viene de poner un nombre similar al de autovía, ¿no? Muy de la década del 90, que es el cobro del peaje. Entonces, hidrovía es el cobro del peaje de la vía navegable, en este caso del Paraná. Entonces, etimológicamente es muy economicista, digamos, la denominación, por eso que hay muchos que se oponen, digamos, a denominarla de esa manera. Eh, entonces, cuando hablamos de hidrovías, son todas las vías navegables en las cuales se cobra un peaje. Entonces, ¿por qué se cobra un peaje, supuestamente? Se cobra un peaje por el mantenimiento, por los trabajos que se llevan a cabo para el transporte. Entonces, si uno deriva ese balizamiento, ese ensanchamiento eh, a un privado, quien va a cobrar las regalías es el privado. Entonces, el modelo es un modelo en el cual haya participación estatal, que hoy es inexistente, solamente es una tasa de retorno que se le impone al privado de un 5% de lo que cobra, o una participación real en algunos de los aspectos que hoy en día realiza Hidrovía Sociedad Anónima. Las discusiones están en torno a qué se puede hacer, qué es capaz de hacer el Estado y qué no es capaz de hacer el Estado. Claramente hay un consenso generalizado que hay cuestiones como, por ejemplo, el balizamiento y el control que lo puede hacer el Estado, que no se necesita de una gran tecnología y que lo puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que el controlar eso es controlar qué se exporta, cuánto se exporta y cuánto se importa, y controlar que no haya evasión y controlar que no haya contrabando. Estamos hablando de una región que básicamente se exportan a grandes rasgos tres cuestiones. Eh, la cuestión agroalimenticia, la cuestión del hierro y todo lo derivado de la coca, que esa es la parte ilegal, digamos. Entonces es clave poder controlar para poder evitar una evasión, ¿no? Y evitar un contrabando. Y a su vez porque corresponde, como por una filosofía de soberanía, que haya un reconocimiento económico a la extracción de los recursos naturales por parte del mundo multinacional, ¿no? De las cerealeras. Entonces, bueno, el Estado supuestamente es el garante de los intereses nacionales y los garantes del pueblo, y lucha contra los intereses del capital productivo barra financiero, que está representado en este sentido por las multinacionales cerealeras, que son a su vez las que tienen la concesión de los puertos privados. Eh, entonces, bueno, vuelvo un poco a la pregunta, es un modelo privatista
en el cual se lo deriva y se le cobra al privado por lo que haga, o un modelo en el cual haya una intervención y que algunas cosas las pueda hacer el privado. La discusión central está hasta qué punto el Estado tiene capacidad de hacer las dragas, ¿no? Tiene la tecnología de hacer las dragas. Ayer hubo un artículo que me pareció muy interesante en Un cohete a la luna, en los cuales se recogían ciertos testimonios de expertos que hablaban hasta que Jean de Null le alquila ciertas dragas al Estado argentino. O sea, poniendo en evidencia que el Estado argentino es capaz de realizar las dragas. Algo muy Tal vez, clásico de los 90 también, ¿no? El tema de terciarizar lo terciarizado y de ahí hacer ganancias, digamos. Tranquilamente se claro, podría controlar o hacer esa tarea por parte del Estado y estamos cediendo plata y en parte soberanía también. por eso, las miradas un poco más conciliadoras dicen que por lo menos entre un 30 y un 50% de las dragas el Estado tiene capacidad hoy en día de hacerse cargo. Eso significaría tener más participación en el cobro del peaje. Para que nos demos una idea de lo que representa en beneficios fiscales, estamos hablando de que bajando, digamos, la cuota que se paga por tonelada, hoy en día se está cobrando más de $3 por tonelada de peaje, cuando se le otorgó a Hidrovía era 0,98, y hoy es más de $3 por tonelada, lo que significa más de un 300% de inflación en dólares, ¿no? O sea, y hasta bajando ese cobro, que es una de las cosas que más se quejan las cerealeras, el Estado se quedaría con lo que significa un aporte y medio de este último impuesto a las grandes fortunas. O sea, en un año de recaudación de Hidrovía significaría un aporte y medio de lo que significó el aporte a las grandes fortunas. Eso da cuenta de lo importante, ¿no? Del negocio y de lo que está en juego. Y estamos hablando de una participación de entre el 30 y el 50%, ni siquiera del 100% del cobro del peaje, que parecería como lo más posible. Sí, más o menos lo que ocurre por ahí con el tema de la minería, con el tema de los hidrocarburos, que también la participación es bastante ínfima de lo que se queda del Estado y sin embargo los ingresos son descomunales, o sea, con tener apenas un porcentaje más alto la balanza cambiaría enormemente. Sí, y estamos hablando de que la perspectiva es que cada vez haya más tráfico y más posibilidad de recaudar, porque, bueno, en parte las obras que se pretenden llevar a cabo es para que puedan entrar más cantidad de buques de más calado, de más cantidad de carga y por ende de más pago de impuestos. Eh, bueno, acá lo que muestra, hay algo que va de la mano, que no tiene que ver necesariamente con lo que se va a determinar en los próximos días, que es la licitación de la hidrovía, quien lleva a cabo esto, que también otra de las cuestiones que no nombré es la rectificación de los ríos. ¿Esto qué quiere decir? No todos los ramales de los ríos, como por ejemplo el Nueva Palmira, está el Paraná-Paraguay, el Paraná-Iguazú, está el canal Nueva Palmira, esos son los principales, el Emilio Mitre. Ahí no sé si se ven, puedo aumentar un poco para que se vea un poco mejor. No todos tienen la misma profundidad, no todos tienen... Hay muchos que tienen, por momentos se angostan demasiado y tienen muchas curvas, entonces ante la necesidad de que cada vez haya barcos de mayor porte, algunos se hacen más intransitables, otros más transitables, algunos tienen un ancho de solera que impide que dos buques de gran calado pasen al mismo tiempo, con lo cual eso aumenta la cantidad de tiempo y el tiempo es dinero. Y un poco esa es la complicación que tiene actualmente el canal de Punta Indio. Actualmente, solamente para poder ingresar y salir del Paraná, se debe pasar por el canal de Punta Indio, que ahí se lo ve, no sé si se ve muy chiquito, pero bueno, es este de acá, ¿no? Entonces, se ve que, bueno, vienen los barcos, tanto del Palmira como
del Paraná, de Rosario, pasan por el canal intermedio y tienen que... ¿Por qué? ¿Por qué pasan ahí? Porque ahí es donde está hecho el canal para que pueda... En esta zona, la profundidad es muy baja del río, entonces los buques de gran calado no pueden pasar, se quedan. A su vez, acá tenemos el puerto de La Plata, que hoy prácticamente no se usa, porque los barcos no pueden ingresar, porque no están las obras hechas para que puedan ingresar, porque son zonas muy bajas. Solamente un 30% de los buques que entran y salen del Paraná tienen posibilidad de poder entrar al puerto de La Plata. El 70% de los buques que circulan no pueden, son de mayor porte. Hacer el canal de Magdalena implica poner en actividad y descentralizar un montón de otros puertos. Descentralizar el puerto de Dock Sud, descentralizar el puerto de Buenos Aires. Es uno de los proyectos que más apoya, por ejemplo, el gobernador Kicillof, ¿no? También uno puede decir, bueno, digamos, está bien descentralizar todo el eje económico que convive con el circuito financiero y con el AMBA, ¿no? Cuanto más se descentralice, para mí es positivo. Bueno, pero ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer el canal de Magdalena. Y se tocan ciertos intereses. ¿Por qué? Porque sí o sí, cuando uno sale o entra de zona de los ríos a una zona marítima, tiene que declarar que se está trasladando, tiene que parar en el puerto, ¿no? En un puerto. Hoy en día, ¿en qué puerto se para? Que es antes de tocar el océano, y además porque no pueden pasar por otra zona, es en Montevideo. Entonces, las regalías y el cobro de los impuestos se las queda a Uruguay. Claro. Viene un barco de Ushuaia y tiene que girar y entrar por acá, pasando por Montevideo. No puede ir, o sea, es una locura pensar que cualquier barco que venga de la zona de la Patagonia, o cualquier barco que venga de afuera, siempre tributa a Montevideo. Entonces, está habiendo un desbalance muy marcado y hay intereses muy importantes también de las cerealeras que buscan que el canal de Magdalena se retrase, se dilate lo más posible. Y que las obras principales que se hagan sean para potenciar el canal de Punta Indio. Entonces, una de las principales banderas políticas que este gobierno está levantando es la realización del proyecto del canal de Magdalena. Que aparte es algo que ocurre de forma similar con lo que son las cargas por tierra que van de Santa Cruz a Tierra del Fuego, que tienen que hacer los trámites aduaneros porque tienen que cruzar por Chile. Sí. Es un poco también darle coherencia a toda la fluidez de la producción económica y también, de paso, aprovechar los réditos de ello, ¿no? Porque si después tributan en Montevideo o tributan en Chile, se pierde en gran Sí, parte esto, que no debería pasar. sí, sí, sí. Ahí se ven los nombres, por ejemplo, de las concesionarias de los principales puertos, ¿no? En San Lorenzo, Minera Alumbrera, Cargill. Vas viendo toda la trama que hay detrás de eso, ¿no? Toda Son la trama nombres que hay, conocidos. totalmente. Pero Bunge, en Ramallo. bien, eh, bien complejo todo como aparece el tema de los intereses, del poder, de cómo va transitando ahí entre todas esas empresas, cuáles son las intenciones y bueno, también van marcando un poco la cancha, que es inevitable sí. eso. Sí, un poco lo que hoy me quedó por ahí que no comenté fue, bueno, estas cláusulas productivas y de competitividad también tienen que estar atadas a cláusulas ambientales, ¿no? De garantizar, por ejemplo, cada vez en el mundo, digamos, se pasa desde un paradigma del diésel a un paradigma del GNL, ¿no? Que eso reduce en gran cantidad. Bueno, obligar a que año tras año el porcentaje de los buques a GNL sea mayor, porque hoy en día, ¿qué hacen los países centrales? Los buques a GNL transitan por sus ríos, y los diesel oil los mandan a la periferia. Entonces,
digamos, eso, en este libro de este ingeniero, por ejemplo, se ve claramente que las muertes que genera la emisión de gases contaminantes por los buques Disol. Él hace un cálculo de que se puede llegar a evitar hasta 3.000 muertes en el próximo periodo, si se hace un cambio de paradigma tecnológico, ¿no? Y eso es lo que comentaba hoy, se reduce hasta un 80% la emisión de dióxido de carbono. La rectificación, o sea, elegir hacer las obras en un canal y no en otro, es evitar que se eliminen millones de ecosistemas, miles de ecosistemas y cientos de humedales, que lo evitaría hacerlo en otro. Los expertos dicen que el que más conviene, el que más convendría es el Paraná Iguazú, porque es el que más profundidad tiene y el que más, ¿cómo se dice? El que más cantidad de flujo de agua tiene, generalmente todo el año, ¿no? Pero bueno, ahí hay diferentes intereses. ¿Por qué? Porque qué canal se hacen las obras determina qué puerto va a ser beneficiado. Entonces ahí están los intereses de las provincias de decir, no, hagan las obras en mi canal porque quiero que Entre Ríos tenga un puerto. Y Santa Fe quiere que se hagan las obras en otro canal. Otra de lo que proponen los expertos es que haya un ente de control que sea de cada provincia. O sea, cuando la jurisdicción pasa de una provincia a otro, que se haga cargo de esa provincia, que lo puede llegar a ser más eficiente que si es un gran ente más grande. O sea, cuanto más se fraccione el ente de control, que haya un ente estatal, nacional, y que a su vez la provincia garanticen, porque lo que puedan evitar de contrabando, lo que puedan evitar de sobrefacturación, de subfacturación, es plata que ingresa a las provincias. Bueno, son discusiones, por eso es que se lleva a cabo el Consejo Federal de la Hidrovía, que la primera reunión fue en febrero en Rosario, donde ahí participan diferentes actores, políticos, territoriales, ambientales. A ver, yo creo que tienen que participar la mayor cantidad de gente que se ve afectada cotidianamente en lo que se va a determinar en los próximos 15 años. Es importante, la academia sí, es importante en los análisis. Hacen falta análisis más profundos de los impactos ambientales. Estamos muy atrasados en cuanto a, si bien se hacen falta más análisis de impacto ambiental, pero es importante la participación de los vecinos, de referentes ambientales, de referentes ecológicos, de referentes de pueblos originarios, porque también estamos hablando de una imposición de un determinado modelo de extracción. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Y en parte esto tiene que ver con el paradigma ambiental que queremos plantear en los próximos 15 años. Y creo que la sanción de la ley de educación ambiental en estos días recientes también marca un paso hacia ese rumbo, ¿no? Porque también empezar a concientizar de la importancia de estas cuestiones. Que bueno, como Sí, dije antes, muchas veces se pasa por alto. sí, sí, sí. Bueno, un poco hablando, querés hacerme una pregunta, pero quería decirte algo más sobre el dragado. Acá hay algunos números de lo que significa. Hay ciertas características que tiene el canal de Magdalena, ciertas características de sedimentación naturales que tiene el canal de Magdalena, que lo hacen a la larga más económico que sostener el de Punta Indio. Por empezar, porque el canal de Magdalena está pensado para ser de doble vía. Eso es importante, ¿por qué? Porque hacerlo de doble vía significa que puedan transitar el doble de buques por hora. Hacerlo de una vía, y todo repercute en el costo final, porque poder reducir las horas de traslado, estamos hablando de que un cargamento que viene de Europa, que viene de cualquier lado del mundo, tiene que parar varios días en Montevideo hasta que se le permite transitar, porque hay una sobredemanda y no pueden transitar, no es como una autopista vial, digamos. Entonces es importante que este proyecto de Canal de Magdalena es de una solera más ancha que el de Punta Indio, porque significa reducir costos.
Entonces acá en números, que también lo sacamos de este proyecto Vectores de la Universidad de la UBA, habla de eso, de cuánto significa la apertura. La apertura, claramente, el canal de Magdalena es más caro que el de Punta Indio porque se hace de cero, y cuánto es el mantenimiento, donde el canal de Magdalena, ahí es donde se ve un rédito mantenimiento con la concesión a 15 años, ¿no? Termina siendo más rentable, o sea, acá está. Se amortiza enseguida la diferencia. O sea, por todos lados conviene, no solamente por el lado de la soberanía argentina, sino por una cuestión económica, y creo que ahí es por eso que es muy probable que se materialice, digamos. Si hay algo que no se duda y que lo hablan todos los actores, es la necesidad de que se va a llevar a cabo el canal de Magdalena, ¿no? Acá se ve, en este cuadro se ve las consecuencias del no funcionamiento del canal de Magdalena en los últimos años. En el momento que estuvo más cerca de llevarse a cabo fue en el 2014, creo que hoy lo nombré, que el subsecretario de Vías Navegables era Tetamanti, que fue el que impulsó el proyecto del Magdalena. Bueno, hubo un cambio político en el 2015 y se fue para atrás. Pero bueno, ahora se vuelve a hablar del tema. ¿Qué muestra este gráfico? La cantidad de barcos que vienen de la zona de río arriba, de la zona de los puertos de la Mesopotamia, del litoral, y desde del Amazonas también, porque bueno, algo que no hice una descripción de la hidrovía, pero la hidrovía o el Paraná arranca desde la Amazona brasilera, desde la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Paraguay, de una zona que se llama Puerto Cáceres. También eso repercute en la importancia geopolítica porque es la única salida al mar que tiene Bolivia. Bolivia tiene que trasladar toda su carga hacia la zona de la triple frontera, y de ahí los barcos hasta llegar al Río de la Plata y al océano, ¿no? Entonces la importancia también para todo lo que se produce en esas regiones, que son una de las zonas más importantes de producción de minerales, de madera, de gas. Es una importancia económica. La mitad de las proteínas mundiales se trasladan por la hidrovía. Y bueno, acá se ve cómo la diferencia de la cantidad de buques que zarpan de una zona y de otra. O sea, en azul serían los puertos de La Plata, el puerto de Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, la zona metropolitana, y en verde son de los puertos de río arriba. Cada vez esa diferencia es mayor, y en parte tiene que ver con la imposibilidad de poder operar al 100% producto de la no realización del canal de Magdalena. Ahí, bueno, este tiene que ver con las proyecciones futuras de las millones, de lo que se va a producir, de las millones de toneladas de soja en el futuro. O sea, estamos en un momento en el cual las commodities tienen un valor más importante de lo que venían teniendo en estos últimos años. Entonces, también ser parte de ese contexto favorable es importante. Si estamos hablando de un futuro en los próximos años de commodity favorable, plantearse una hidrovía mixta es poder hacerse beneficiario de eso. Ser parte del negocio, básicamente. ¿Qué es eso? Y este cuadro marca, tal cual, y este cuadro marca el cobro de los peajes a través de los años, cómo se va aumentando año a año lo que recaudan. Un poco lo que comentaba hoy, la cantidad de dólar por tonelada que se recaudaba aumentó exponencialmente, ¿no? Y eso se vio reflejado en el cobro del peaje. Y bueno, este último gráfico lo que muestra es qué puertos son los que más participan en los embarques de producción agrícola, ¿no? Ahí se ve claramente el de San Lorenzo, que está muy cerquita de Rosario. Y el resto son puertos que se dedican a otra producción. Zárate, muy conocida por la industria automotriz, y por San Nicolás está muy vinculada a la industria del hierro.
San Pedro a la frutihortícola, más que nada, por eso participa poco en producción. Entre San Lorenzo, San Martín y Rosario se llevan prácticamente 2/3 de todo lo que es la exportación, de todos los embarques, básicamente. Exacto. Sí. Sí. Bien. Bueno, la verdad que muy completo todo. Creo que no quedó ningún punto sin recorrer. La verdad que es muy Estábamos una interesante hora y porque media. es un tema que realmente mucha difusión no tiene y la realidad es que hace falta. La realidad es que hace falta y bueno, esto es un poco colaborar también o contribuir también a poder continuar con esta difusión y por qué la necesidad de avanzar con este nuevo modelo de hidrovía, ya sea que se llame hidrovía o no, y también de ir hacia adelante con el tema del proyecto Magdalena, que creo que es fundamental para poder volver a utilizar o resignificar la importancia de los puertos del área metropolitana. Más que nada, como vos decís, que esto va a tender a ir creciendo, cada vez va a ser necesario puertos de aguas más profundas, entonces, bueno, también la idea de ampliar la profundidad con este dragado y todo es todo un conjunto de cuestiones que creo que son necesarias para poder recuperar un poco el tema de la soberanía que tan golpeada está en estos últimos años. Así que bueno, la verdad que te agradezco la participación, muy claro en todo, y bueno, nos veremos en otro encuentro, si te parece. Bueno, nos veremos en futuros encuentros, Rodrigo. Bueno, te agradezco nuevamente el espacio de difusión y bueno, esperemos vernos pronto en algún seminario, en alguna charla o en algún encuentro geográfico. Bueno, así será entonces. Nos Un vemos. abrazo. Chau, chau.